Hey, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bueno, pues en esta ocasión les vengo a traer una anécdota, algo que me ha ocurrido cuando compré una cuenta de Minecraft por $4.50, $4 y cachito, ¿no? Esto pues comienza un día que estaba navegando por la aplicación de TikTok, ¿no? En la aplicación de TikTok me apareció un video en donde según hay una página demasiado sencilla y demasiado para desconfiar, que vendía cuentas de Minecraft bastante baratas, ya que una cuenta de Minecraft te cuesta creo que alrededor de unos $30, unos 600 pesos mexicanos aproximadamente, pero en la página esta te vendían el Minecraft o una cuenta de Minecraft alrededor de 85 pesos mexicanos, ¿no? Unos $4 con 20 centavos. Y bueno, se me hizo esto bastante extraño, así que esperando un tiempo para ver qué tal decía las personas que le funcionaba o no les funcionaba. Pues bueno, en los comentarios decía que esto era 100% verídico, que sí les daban las cuentas, que todo era funcional. Y incluso el mismísimo Paco Web dio su comentario de esto, ¿no? De que es una página demasiado sencilla, un tanto para desconfiar, y pues claramente esto sí se los puedo comprobar. Para comenzar esto, pues entré a la página, ¿no? La página es bastante sencilla, por aquí les pondré algunas capturas. Incluso podría decirse que con unas 20 o 30 líneas de código de maquetación de HTML saldría esto. O sea, es bastante sencilla, no sé si me doy a entender. Y aquí viene algo extraño, ¿no? Al momento de comprar te pide bastantes datos que obviamente yo no puse. Algunos sí, porque pues son cosas que sí te ocuparías. Pero al momento de comprar te pide nombre, apellido, dirección de la que vives, ¿no? Código postal, estado en el que vives. ¿Qué más me pedía? Número telefónico, extensión del número telefónico. Y aparte de esto, al momento de pagar te pide dos opciones. Antes nada más te daba una, pero como que ahí le desconfiaban y le cambió. Te pide los datos de tu cuenta bancaria, que son los 16 números de tu tarjeta, el código CCV, la fecha y todo esto, ¿no? Estos datos, como te digo, no es una página segura, así que si pones tus datos de tu tarjeta, los datos de tu tarjeta se los va a quedar este tipo al que se lo estás entregando, ¿no? El dueño de la página. Y aparte de esta forma de pago que es por tarjeta, también hay una forma de pago que es por PayPal, la cual según siento yo es más segura, ya que ahí no pones directamente tus datos de tu tarjeta ni nada de eso. Y en caso de que esto falle, puedes pedir un reembolso y te dan tu dinero de vuelta, ¿no? En fin, llegué a todo el proceso de pagar y todo esto. Después de pagar te pide que te pongas en contacto con una persona en una plataforma que se llama Discord. Discord es como una plataforma para hacer videollamadas, para enviar mensajes, y bueno, ahí está. Entras a la plataforma de Discord, buscas a la persona que te aparece ahí, que creo que se llama Víctor, y le mandas mensaje diciéndole que acabas de comprar la cuenta y que si te puede mandar los datos, ¿no? Como lo que es el correo electrónico y la contraseña para entrar a la cuenta de Minecraft. Ok, hice esto, pero aquí entra otro proceso un tanto sospechoso. Ok, al momento de mandarle mensaje me responde con que sí, que le pasara mi número de pedido. El número de pedido viene cuando haces la compra, te llega a tu correo un código de referencia, un código de pedido para identificar que sí has hecho pues una compra, ¿no? Y bueno, ya mandándole el código me dice que mi pago está retenido y que si lo puedo cancelar. Aquí hay un proceso sospechoso, ahorita se los explico más o menos, ¿no? Te pide que hagas un reembolso, o sea que te devuelvan tu dinero. Esto lo haces en la página de PayPal. Ya hecho el reembolso, te pide que vuelvas a hacer la compra. ¿Esto para qué? Para que, bueno, el reembolso te lo dan en unos cuantos minutos. Es como si yo pago 90 pesos, le mando mensaje al tipo, esos 90 pesos me los regresan porque pido el reembolso, y después de que me los regresan me dice el tipo, no, haz otra vez la compra porque no se hizo bien. Hago otra vez la compra, me quitan los 90 pesos y me dice en este paso, el pago sigue siendo retenido, ¿ok? Lo cual según yo se te retienen los pagos porque está muy fresco el pago, ¿no? Por así decirlo. Pago 90 pesos y en 5 minutos está retenido, pero en 10 ya te lo liberan, o sea, ya es como lo están verificando. Bueno, esto no es importante, ¿no? Pero bueno, ya en la segunda vez de que pago me dice haz el reembolso. Pero aquí viene algo interesante, ¿no? Cuando pides el reembolso en la segunda ocasión, haces los mismos pasos y te da una opción.
La opción es de que te dice cancelar este caso, por así decirlo. Levantas un reporte de que quieres un reembolso en la segunda ocasión. Ese reporte tarda un poquito más de tiempo en ser aprobado, o sea que no te regresan el dinero luego, sino que pagas, pides el reembolso y te aparece como una barrita de estatus de que, por así decirlo, en 2 días estamos revisando el caso, en 2 días te regresamos tu dinero. Ok, te pide darle un botón que dice cancelar este caso. ¿Para qué te pide darle ese botón? Para que al momento de que tú le des en cancelar ya no puedas pedir ningún reembolso. Es como si el producto sí te hubiera llegado, aunque no te haya llegado. Es como confirmar de que hiciste la operación bien y ya no quieres nada. Simplemente ahí se va a quedar. Al momento de que tú le des al botón, ya no te va a dejar hacer reembolsos, ya no te va a pedir, ya no te va a dejar levantar reportes sobre este pago. ¿Ok? Así que te pide darle ese botón. Después de esto, la persona me dijo, ok, ya lo hiciste, espérame unos minutos, te mando tu cuenta. Me esperé unos cuantos minutos, una media hora aproximadamente, 30 minutos. Y esto pues me sacó de onda porque dije, ya me estafó porque ya no voy a poder pedir un reembolso, nada de eso, ¿no? Pero bueno, esperé. Y como a los 30-45 minutos aproximadamente, me manda un correo donde viene el correo electrónico y la contraseña, ¿no? Ya le digo, no, pues gracias, checo la cuenta de que sí tenga pues el Minecraft comprado, entre comillas, para que te les voy a explicar qué es lo que hizo. Me da la cuenta, acceso a la cuenta y viene todo nuevo, ¿no? Es una cuenta prácticamente nueva que acababa de crear en ese mismo instante. Ya entrando a la cuenta puedes entrar al historial de compras y ver qué es lo que realmente hizo. Si compró el Minecraft original, si es un Minecraft, no sé, otra pirata, no sé. Entrando a ese menú me doy cuenta de que no le cobraron nada al tipo. O sea, y no compró Minecraft. Lo que hizo fue comprar lo que es el Game Pass. El Game Pass, por si la gente no lo sabe, es como comprar una suscripción a una plataforma, a algún servicio que te da muchos juegos, pero tienes que ir renovando esa suscripción para que te deje el acceso, ¿no? Y bueno, lo que hizo este tipo es contratar un mes de Game Pass, pero al momento de pago viene que no le cobraron nada. Dice total pagado 0 pesos, código de regalo, algo así, 0 pesos, o sea que no le cobraron nada. Pero aquí viene algo interesante, ¿no? El Minecraft no lo compró originalmente, pero yo tengo acceso al Minecraft por lo que es el Game Pass. Aquí me entró una duda de que ¿por qué compró el Game Pass y no compró el Minecraft? Y bueno, aquí viene lo misterioso, lo que es malo, entre comillas malo, porque entrando un poquito más a detalle en lo que son las formas de pago de la cuenta que me dio, viene una tarjeta registrada, tarjeta que no es mía, yo nunca le di datos de alguna tarjeta, pero viene esa tarjeta registrada. Y aquí me da de dos sopas a entender. O son tarjetas de crédito o de débito de él, supuestamente, que pues a de él, entre comillas, no sé si me doy a entender. O son tarjetas obtenidas por su página. Ya te digo, antes te dejaba la opción de comprar con tu tarjeta de crédito y esos datos de las tarjetas de crédito o de débito se le iban a este tipo porque es el dueño de la página. Que se me hace que algunas de estas tarjetas son agarradas para pagar las membresías de lo que es el Game Pass. No sé si me estoy a entender. O hay una tercera opción. Todas las tarjetas que vienen ahí en las cuentas que tú compras son tarjetas compradas por lote, son de Roberto, no sé si me estoy dando a entender, son roba, eso. Y es aquí un punto malicioso, un punto malo, ya que uno, la cuenta te la está dando y va a estar a tu nombre y tu dirección de tu IP de cualquier lugar donde te conectes, ya sea en un Xbox, en tu computadora, en tu teléfono, porque te digo, tienes el Xbox Pass, el Game Pass, o sea, puedes conectarte desde tu teléfono a jugar juegos del Game Pass, desde tu laptop, desde tu computadora, desde tu Xbox, y cualquiera de estos dispositivos que te conectes se va a guardar la información en los servidores de Microsoft o de Xbox. Así que puede que te rastreen, o sea, es muy difícil y es
casi imposible, pero está la posibilidad de que te rastreen conforme a los dispositivos que te conectes. ¿Y esto por qué? Porque te digo, la tarjeta que está ahí puede ser de alguien más que no dio ni su permiso, de alguien más que simplemente, no sé, le quitaron las tarjetas, ahí la puso el tipo y se va a pagar. Y hay una cosa también muy importante. ¿Qué va a pasar cuando se me termine la suscripción del Game Pass? ¿Va a seguir tomando dinero de esa tarjeta que está ahí registrada? ¿Simplemente me van a cancelar el servicio? No sé. Esto tal vez lo suba en algún video anterior, bueno, su posterior, porque la compra la hice recientemente, hace como unos 3 días. Fue un 26 de enero del 2023 y según esto la suscripción se me acaba o se renueva por ahí del 24, 25 de febrero, en este mes que estoy ahorita o que estoy subiendo este video, que voy a grabar este video. Así que mucho cuidado con esto, como te digo. ¿La cuenta es barata? Sí. Pero te pide mucha información la página, información que puedes omitir. Ahí yo omití mi dirección, yo omití mi teléfono, nada más puse mi nombre y mi nombre común, Jorge Romero, no puse mis apellidos, bueno, ni otro apellido ni mi otro nombre. Y no puse nada más de información. Dirección no puse, estado tampoco, nada de eso puse yo. Eso lo puedes omitir. 2. En la forma de pago. Si lo vas a hacer, te recomiendo lo hagas por PayPal. ¿Por qué? Porque es una manera segura. Si lo haces por tarjeta de crédito o de débito, puede que se lleven tus datos y te vacíen tu cuenta. Así que ahí será pues cuestión tuya si quieres pagar con tu cuenta de banco o con tu cuenta de PayPal. Y punto 3, esto es una práctica en cierto punto pues ilegal, maliciosa, ya que te digo, esa tarjeta no es mía. Puede que esté la posibilidad de que sea del tipo, que no creo, o sea, ¿quién me va a dar regalando dinero, no? Puede que sea de alguna persona ajena, puede que sea de alguna persona que le robaron los datos en la misma página, o no sé, pero esa tarjeta no es mía. No sé si se va a seguir pagando el Minecraft desde ahí, los demás meses que se vayan transcurriendo, no sé esto, pero bueno, este es un punto a considerar. Esta es una práctica mala, ya verás tú si la quieres hacer. Y un punto adicional es de que, te digo, pueden rastrearte desde los dispositivos que te conectes. Si te conectas desde tu computadora, desde tu teléfono, desde tu Xbox, les estás dando tu ubicación, porque desde ahí te estás conectando y esa ubicación se manda a los servidores. Y ya estando con esto, o los servidores se dan cuenta de que tu tarjeta es de alguien más y te banean la cuenta, o puede que esto te funcione por varios años, pero ten la consideración que a lo mejor le estás quitando el dinero a alguien porque su cuenta de banco o su tarjeta de crédito está ahí. Y bueno, no me quise extender tanto en esto, creo que ya lo hice demasiado largo, pero me quería explicar un poquito tanto esto, ¿no? Y disclaimer para los que se quedaron hasta el final: si lo hiciste con PayPal, o sea, como te digo, al momento de que cierras el caso te dice que ya no puedes reclamar. Esto es totalmente falso. Si entras a hacer lo que el procedimiento de reembolso, te deja hacerlo una nueva ocasión, y aunque ya te dio el correo y la contraseña, puedes pedir el reembolso te va a llegar a ti y te puedes quedar con lo que es el correo y la contraseña, ¿no? Y otro mensajito importante: ya estando en la cuenta te deja cambiar el correo, te deja cambiar la contraseña, te deja cambiar el nombre, te deja cambiar el número telefónico, te deja cambiar la dirección, cosa que lo del teléfono y la dirección no te recomiendo que cambies, no pongas los tuyos, lo dejes así vacío. Lo del nombre de usuario, el correo y la contraseña, pues si quieres cámbialo, seas tu cuenta. Y ya, eso sería todo en cuestión de este video. Espero pues hacerlos abrir un poquito los ojos, que se haya entendido todo esto. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.